cortito que te sirva a vos de un récord de la presentación y de la universidad también. Vamos a hacer lectura del acta. Dice Acta de Defensa Pública de Proyecto de Graduación número 1195. De acuerdo con el artículo 107 del capítulo 14 del reglamento del régimen académico de la Universidad Veritas, se presenta al estudiante Alfredo Luciano Castellón Duverán, de la Escuela de Arquitectura, a la defensa pública de su proyecto de arquitectura, proyecto de graduación titulado Ciudad Colmena. El jurado evaluador del proyecto está compuesto por presidente hoy en el jurado, será Alejandra Brenes Ramírez, vocal Pamela Molina Madrigal, y su servidor Juan Carlos Sanabria estaré como secretario. Tanto mi persona como en el caso de José Antonio Salas, que ha sido co-tutor en este proceso de diseño 15, estamos aquí acompañando a Alfredo hoy en la presentación. El graduando cuenta con un máximo de 30 minutos para hacer la exposición pública a su proyecto. No hay problema en pasarse un poquito, ahí nosotros cualquier cosa avisamos, pero no hay que estresarse un poquito más de tiempo, está todo bien. Finalizada la exposición del estudiante, el jurado hará los comentarios y preguntas sobre el proyecto que considere pertinentes. Una vez que terminen los comentarios del jurado, abrimos al público por aquello de que algún invitado, amigo, familiar quiera hacer algún comentario. Apenas terminemos esta deliberación, nosotros nos desconectamos de esta sesión y entonces nos vamos a una sesión paralela para llenar actas y rúbricas de todo el proceso y regresamos para dar el veredicto. Por lo demás, todo suyo, tranquilo, disfrutar hoy la sesión, hay mucho trabajo detrás, entonces cuando quiera comenzamos. Perfecto. Buenos días, mi nombre es Alfredo Castellón y hoy les vengo a exponer mi tema de tesis, Ciudad Colmena, que busca la coexistencia humano-apiaria. Pero primero quisiera empezar cómo a manera personal llegué a relacionar el tema de la arquitectura y las abejas, y fue hace aproximadamente 1 año y medio cuando se incendió el techo de Notre Dame y a la semana me salió un enunciado a la BBC que titulaba "Las abejas en el techo de Notre Dame sobreviven al incendio". Bueno, me llamó mucho la atención, busqué primero cómo era que habían sobrevivido al incendio y por qué es que habían abejas en el techo de Notre Dame, y me di cuenta realmente de la importancia de las abejas y de la problemática que están sufriendo actualmente. Y es que, ¿sabían ustedes que si las abejas se extinguen, la vida humana también? Bueno, y es que las abejas fueron declaradas el ser vivo más importante del mundo debido a su aporte al ecosistema. Y es que el 75% de la agricultura depende única y exclusivamente de los servicios polinizadores que realizan las abejas. Lastimosamente, en los últimos años se han optado por modelos de producción masiva que incluyen los insecticidas, de los cuales el 50% posee neonicotinoides, que es una sustancia que envenena alrededor del 66% de las abejas y ha incrementado en los últimos 20 años la tasa de mortalidad en un 35%. Entonces se entiende cómo en la parte rural las abejas están sufriendo, pero ¿qué pasa en la parte urbana, específicamente en el casco central de San José? Bueno, el casco central de San José tiene un área total de 9,47 kilómetros cuadrados, de los cuales 100.000 metros cuadrados corresponden única y exclusivamente a áreas de parques, es decir, solamente el 1,06% del área de cobertura del casco central representan parques, y si a eso le sumamos el factor de que la mayoría de estos parques poseen una flora exótica por encima de una flora local, hacen aún más difícil los procesos de polinización en la ciudad. Entonces surgen problemas específicos, entre ellos la escasez de los espacios verdes en la ciudad, la predominancia de la flora exótica sobre la autóctona y el distanciamiento de la ciudad con los procesos naturales y biológicos. Distintos estudios han mapeado estos fenómenos que suceden tanto en la parte rural como en la parte urbana y han determinado que las abejas, producto de estos factores, han migrado a lo que se le conoce como la periferia de la ciudad, debido a que ahí hay más espacios para polinizar. Entonces, debido a que el control de los pesticidas debido a que el uso de los pesticidas se sale del control de la arquitectura, me pregunto, ¿puede la ciudad ser un entorno apto para la protección de las abejas? ¿Y cómo podría la abeja ver la ciudad de una forma distinta? Entendiendo también la serie de beneficios que trae la polinización urbana, entre ellos la reducción de la contaminación del aire, regula la temperatura, reduce el estrés urbano y también promueve el encuentro social. Para mi proyecto se utilizaron 3 referentes bases, entre ellos el caso número 1, el de Singapur,
que fue la primera ciudad biofílica del mundo, que introdujo el concepto de ciudad-jardín por medio de los jardines botánicos. Posteriormente, un ejemplo local, el caso de Curridabat, ciudad dulce, que busca la integración urbana por medio de los polinizadores, en este caso también las abejas. Y el tercero son los jardines herbáceos de Gilles Clément, en el cual, en su libro El jardín en movimiento, habla acerca del concepto del orden y el desorden, en el cual una persona podría ver la imagen de la derecha y considerar que el jardín está desordenado. Sin embargo, el jardín posee un orden natural y en el que más bien si se le anteponen criterios estereotípicos de belleza, estaríamos interrumpiendo la evolución de ese jardín. Y eso se ve a lo largo de la historia, por ejemplo, con los jardines impresionistas pintados por Renoir o Claude Monet, que venían tal vez a criticar tal vez ese orden que se daba, por ejemplo, con los jardines de Versalles. Entonces, en este caso, estos cuadros impresionistas muestran esa presencia del orden natural y muestran esa apropiación de lo natural generada a través del tiempo por medio de la polinización y de la colonización. Los usuarios. Los usuarios de mi proyecto son dos, la abeja y el humano. Se trabaja específicamente con la abeja mariola debido a que es una abeja nativa sin aguijón. Es inofensiva, presenta una adaptabilidad a las zonas urbanas, además de ser productora de miel. En el momento en que se visualiza a la abeja como un usuario, es importante también entender la perspectiva de la abeja, lo que me lleva a la visión de la abeja en 3 puntos, la parte de la anatomía, la parte de la estimulación y la percepción. Desde la parte de la anatomía, es entender cómo la abeja ve el espacio. Ellos logran ver de manera de 180 grados, de manera vertical como de manera horizontal, lo que hace que su visión comparada a la nuestra adquiera una tendencia más panorámica. Hubo un experimento realizado por la Universidad Libre de Berlín en el cual puso recorrer abejas en un tubo de un punto A a un punto B. El primer tubo tenía patrones cuadriculados, como por ejemplo el de un tablero de ajedrez, y el segundo tubo tenía patrones lineales, como el que pueden ver en el centro abajo. En el primer ejemplo, en el patrón cuadriculado, las abejas llegaron al punto B. En el segundo ejemplo, con los patrones lineales, las abejas no llegaron al final del recorrido. Lo que hizo o lo que los científicos concluyeron es que estos patrones estimulan aún más el vuelo de la abeja. Y por último tenemos la percepción. ¿Qué colores o qué gamas de colores ven las abejas? Las abejas ven principalmente en colores ultravioletas, en colores como el morado, el azul, el verde y un poco el amarillo. No logran procesar los colores como por ejemplo el rojo y el negro. Entonces, bueno, ¿cómo estos tres se pueden convertir en un insumo de diseño? Por medio de los patrones en el paisaje. Elementos en el paisaje que me permitan, o que le permitan más bien, estimularle aún más el vuelo a las abejas y que permitan a la abeja llegar a la flor, realizar el proceso de la polinización en el cual extrae el néctar y su cuerpo absorbe el polen y posteriormente irá a visitar otra planta y así continuará el proceso de la polinización. Mi concepto disciplinar es el holismo paisajístico. Sin embargo, antes de brindar una definición más clara, es importante definir 5 subconceptos más bien. El primero es el lugar, que es el espacio físico el cual habitamos. El habitar, de acuerdo a Martin Heidegger, en su texto Construir, Pensar y Habitar, es el momento en el que hacemos parte de nosotros las cosas que nos rodean. Coexistir es entender que el humano y la abeja como uno, sino que uno esté por encima del otro. Y el paisajismo es el momento en que proyectamos y diseñamos los espacios. Y holismo es entender cómo todos estos son un elemento integrado por distintas relaciones y que todas dependen unas de otras, entre ellas las cualidades paisajísticas. Las soluciones. Surgen soluciones conceptuales a las problemáticas previamente mencionadas. Ante el problema de la escasez, se busca aumentar las superficies de área verde en la ciudad. La problemática de la flora exótica, se busca promover la polinización urbana. Y la problemática del distanciamiento de la ciudad, se busca promover los elementos urbanos que tengan un impacto ambiental. Entonces, ¿cómo me implanto? ¿Cómo realizo esta intervención en un contexto el cual está prácticamente en un 95% construido? Por medio de las tipologías urbanas. Las tipologías urbanas son las que me van a permitir realizar esto como una masa que se pueda multiplicar a lo largo del paisaje urbano. Entre ellas, las fachadas,
Los yermos urbanos, que son esas superficies que no permiten la absorción del agua, como los parqueos, por ejemplo, las aceras y lo que yo denomino los umbrales, que son esas conexiones con los corredores biológicos de los ríos. Y a cada una de ellas se les atribuyen funciones. En el caso de las fachadas se van a convertir en meliponarios, entendiendo meliponarios como el conjunto de cajas significadas a donde van a vivir esas abejas mariolas. Los yermos se van a convertir en estaciones polinizadoras, los umbrales, como lo mencioné, van a hacer la conexión con el río, y las aceras son las que me van a permitir entrelazar estas tipologías. Entonces se hace un estudio de todas las tipologías que componen los cuatro distritos principales de San José y se analiza el distrito del Carmen, ya que es la que presenta la mayor variedad de las tipologías, además de que presenta su cercanía con el corredor biológico del río Torres del proyecto Rutas Naturbanas. Entonces se mapean los parques. Estos espacios me van a permitir potencializar el fenómeno de la polinización urbana. Posteriormente los yermos, las fachadas, las aceras y los umbrales, que como mencioné son las que van a permitir integrar la biodiversidad a la parte de la ciudad. Entonces así se vería en un mapeo cómo todas esas tipologías empiezan a funcionar entre ellas y se escoge específicamente el eje 9 como punto de intervención, debido a que, como se puede ver en la parte superior, está el corredor biológico del río Torres. Posteriormente se encuentra lo que denomino el umbral, luego los parques, y a partir de ahí las situaciones tipológicas, en este caso el edificio de las Américas y un parqueado adyacente, y cómo este punto en el que converge la avenida central y el eje del paseo de los estudiantes me va a permitir potencializar todo este fenómeno como una masa replicable. Entonces, entendiéndolo mejor o explicándolo mejor, son estos cuatro partes. Lo que se busca es unirlos por medio de un eje, por medio de las aceras, las fachadas y los yermos. Y cómo esta situación tipológica me va a permitir, como lo mencioné, potencializar todo este fenómeno hacia lo que es la cuadrícula urbana. Y así se vería en un corte urbano, leyéndolo de derecha a izquierda, con el corredor biológico, el umbral, los parques como estaciones polinizadoras, la situación tipológica y posteriormente la cuadrícula que compone la ciudad de San José. Se escogen esos dos puntos a intervenir, como había mencionado. El punto A es donde se encuentra el edificio de las Américas y el parqueo adyacente, que va a funcionar como una estación polinizadora, y un extracto de la avenida central. Y en la parte B es la calle que conecta el Parque Simón Bolívar con el Centro Cinematográfico Costarricense, que este es el umbral. Mi proyecto parte del concepto de la coexistencia en el caos por medio de una ciudad biofílica, entendiendo ciudad biofílica donde se logra habitar con la naturaleza y sus distintos procesos biológicos. Se busca incorporar elementos en la naturaleza para lograr conectar al ser humano aún más con la ciudad y sumándole el fenómeno de la polinización, que no solo generaría un beneficio para las abejas, sino que también se busca promover por medio de los espacios una conexión con las personas. Entonces, como lo mencioné, se busca la intervención en cada una de estas cuatro tipologías. En el caso de las aceras, no es solamente ese recorrido que se realizan en las aceras, sino que también las aceras presentan lo que se denominan los componentes urbanos, todo el mobiliario urbano de la ciudad. Entonces, mi propuesta es realizar un mobiliario urbano que me permita también maximizar o potencializar todo este fenómeno, y también basándose en la primicia de que cómo se hace un mobiliario que no sea habitable solamente por el hombre, sino también por los polinizadores. Entonces se hace una propuesta, por ejemplo, los postes de luz que tienen hoteles de abejas. Esto lo voy a explicar posteriormente. Se realiza el prototipo número 1, que funcionaría para calles y para aceras. El prototipo número 2, que funcionaría para aceras. El prototipo número 3, que sería para bulevares o espacios meramente peatonales como la avenida central. Ya entrando más en detalle en lo que es el hotel de abejas, se diseña un hotel de abejas para las abejas solitarias. ¿Y por qué en un poste de luz? Bueno, porque el poste de luz es el elemento o el componente urbano que más se replica en la ciudad. Entonces, este componente urbano
es el que me va a permitir darle más oportunidades de anidar a estas abejas solitarias. En este módulo se busca proteger a las abejas del viento, protegerlas del sol y de la propia luz que pueda producir el poste de luz. Entrarían por las cámaras laterales, que se les conoce más técnicamente como la piquera, y en la parte inferior un diseño que surgió a partir de un estudio de campo que se realizó con el proyecto también de Curridabat, en el cual noté que las abejas son más bien las hormigas son depredadores de las crías de abejas. Entonces, surge este elemento que yo le llamo la trampa de hormigas, que busca aislar a las abejas y a las hormigas para evitar que las hormigas logren acceder hacia, como se puede ver en la imagen de la derecha, para evitar que las abejas logren acceder hacia la parte superior y comerse la cría de las abejas. Bueno, y el detalle sería una trampa realizada con aceite para así evitar que las hormigas recurran a ese espacio y puedan acceder a la parte superior. Posteriormente, se realiza una propuesta de banca que busca que lo que se busca es que sea informativa y que busca hacer conciencia a la población acerca de la problemática y de la función de la polinización urbana y de la importancia de las abejas para el entorno urbano. Y van acompañadas también de los jardines herbáceos que había mencionado anteriormente. Posteriormente también una cera, que sería una losa de concreto entintado, que en el caso de que, por ejemplo, haya una vegetación abundante, lo que se busca es que estos patrones también permitan a las abejas recorrer las aceras. Entonces, en el caso de que haya una vegetación abundante, van a haber menos patrones. En el caso de una vegetación escasa, van a aumentar los patrones, y cuando haya una vegetación carente, van a haber aún más patrones. Se propone también un prototipo de parada de autobús. Se busca relacionar todo este proceso también con el transporte público. En este caso, es una parada de autobús para aceras más amplias, entonces se les provee también un techo verde para los polinizadores para que logren polinizar también este espacio. Y el prototipo número 2 es un prototipo más angosto. Y el prototipo número 3 van a ser esas paradas de autobús que son para aceras que son aceras y paradas de autobús al mismo tiempo y que son más caóticas. Y posteriormente, y por último, un basurero. ¿Y por qué un basurero? Porque es importante en este caso más bien aislar a la abeja y evitar que la abeja ingrese al basurero. ¿Por qué? Porque si la abeja ingresa y se contamina de alguna sustancia o algún material que esté dentro del basurero y regresa a la colmena, puede comprometer el estado o la salud de la colmena. Entonces, en este caso se utiliza también el concepto de la trampa de abejas, pero más bien con un repelente más bien con la trampa de hormigas, y se busca más bien un repelente de abejas. En este caso se colocaría bórax, o más comúnmente llamado sal de boro, que permitiría, o que es un elemento que no le gusta a las abejas, entonces haría que se alejen, y además permite neutralizar el mal olor del basurero. Los umbrales. Los umbrales, como lo había mencionado, se generan ese desvínculo que hay entre la parte biológica de los ríos y la ciudad. Entonces lo que se busca es generar esa conexión y traerse esa biodiversidad hacia la ciudad por medio también de la integración de su contexto. En este caso se generan pautas específicamente para este espacio. Se busca, como lo había mencionado, la conexión con el río, se busca insertar el mobiliario que mencioné anteriormente y la integración con el contexto por medio de un módulo de permanencia que ahorita voy a explicar. El 40% ha de presentar vegetación, el 40% debe ser permeable y alrededor del 60% ha de ser sólido. De acuerdo al módulo de permanencia, como lo había mencionado, está el Centro de Producción Cinematográfica Costarricense en ese espacio, por lo que se propone realizar un pequeño anfiteatro o un cine al aire libre para vincular también el contexto con el espacio urbano. En otros casos, por ejemplo, en otros umbrales a lo largo de la ciudad, no estoy diciendo que eso se tenga que realizar. Por ejemplo, en el río Escalante se debería buscar la conexión de los comercios y vincularlos con el espacio urbano. Y aquí se genera, bueno, un catálogo también de materiales, por ejemplo, lo de la losa de concreto entintada, un deck de madera, que sea un material que también simbolice un poco más la parte natural,
y el ecostone en esta parte, en la parte vehicular, para darle así una pacificación más a la vida debido a que está ese módulo de permanencia. Y un catálogo de plantas escogidas, por ejemplo, la juanilama o o el romerillo, que son plantas que son recomendadas colocarlas al costado de la calle y no son muy altas, por lo tanto no bloquearían o no obstaculizarían la vista o no obstaculizarían la vista del conductor o de la parte de tránsito. Y así sería una visualización de ese espacio. La estación polinizadora. Bueno, la estación polinizadora viene a tocar también ese tema de lo que se generan con los parqueos en la ciudad, que se generan como esos vacíos a lo largo del paisaje urbano y generan esa ruptura con la ciudad. Se busca integrarlos por medio de un jardín polinizador y hacerle un tratamiento de las escalas por medio de una pérgola que permita hacer un juego, como lo dije, de escalas con su contexto para así darle un lenguaje más fluido a las escalas de la ciudad. Entonces aquí también se generan pautas. Como lo mencioné, la estación polinizadora va a funcionar como un antejardín de lo que es el funcionamiento del parqueo. Deberá presentar un espejo de agua de retardo, deberá presentar también una relación de la escala con el contexto y deberá proveer sombra, además de que el 30% deberá ser vegetación, el 80% deberá ser permeable y un 20% deberá ser sólido. Como se puede ver en la imagen en la planta, en la imagen de la derecha, lo que se busca es que en ese contexto inmediato a la acera generar un espacio semipúblico y semiprivado para el beneficio de la ciudad, y en la parte trasera vincularlo también con el funcionamiento de un parqueo común y corriente. Entonces, de esta manera se empieza a relacionar también con el mobiliario, por ejemplo, con el hotel de abejas, y se le va a brindar más opciones de polinización a la abeja. En cuanto a la permeabilidad, como lo había mencionado con el espejo de agua de retardo, en este caso se va a alimentar de las aguas pluviales y su función, bueno, como lo había mencionado, su función va a ser drenar el agua y así evitar que en otros sectores de la ciudad, cuya topografía va a ser más baja, se sature el agua y evitar que se genere este problema también. Por su parte, los materiales también, en este caso la losa de concreto entintada y la piedra bola, en este caso va a permitir la filtración del agua de ese espejo de retardo, y materiales también como el zacate block y el ecostone que van a permitir filtrar un poco del agua llovida. Y en este caso también plantas nativas que vayan acorde a este espacio, como lo había mencionado también, la juanilama y el romerillo, y en este caso la bellísima, que es una enredadera que iría en la parte superior de la pérgola. Y así se vería una imagen de este espacio en la que se busca hacer esa conexión de las escalas y otra visualización de la estación polinizadora. La fachada meliponaria. La fachada meliponaria busca hacerle un tratamiento también a esas fachadas de los edificios de la ciudad, y en este caso es un edificio en abandono, entonces se busca hacer esa conexión de la fachada con el espacio urbano, y a partir de aquí se empieza el proceso de la colonización de la ciudad. Es importante también, debido a que como se trabaja con las abejas, hacer un tratamiento con el viento en la fachada. En este caso se puede ver como en la imagen de la izquierda, se genera en la fachada oeste, se generan esos vórtices de viento, los cuales afectarían a la abeja. Entonces se propone también una protección por medio de paneles que vayan perpendiculares a la fachada, como en la imagen del centro. Y bueno, se pueden ver todavía cómo hay partículas que ingresan a estos módulos. Entonces, en la imagen de la derecha se propone también una desviación para evitar el ingreso del viento a este espacio, para evitar molestar a las abejas. Un punto que se me olvidó mencionar es que debido a que la fachada norte recibe el mayor impacto del viento, en esa fachada no se va a realizar la intervención para las abejas melíponas, sino va a ser una fachada para polinizadores cuyo vuelo es más fuerte, como el colibrí o el murciélago. Entonces aquí también surgen pautas para las fachadas. En este caso, como lo mencioné, deberá tener esa protección del viento. Los meliponarios no podrán estar a más de 15 metros o 15 o 16 metros, debido a que es el promedio de altura máximo de anidación.
deberá presentar también protección solar para el confort térmico del edificio, y los meliponarios deberán ser colocados en patrones a lo largo de la fachada para las abejas. Entonces así se pueden ver en diagramas, por ejemplo, la intención de evitar que ese viento exterior o ese viento que se genera por el cañón del viento en la calle ingrese en ese módulo. Y bueno, un punto que se me olvidó mencionar es que estos paneles son dobles, entonces permitirían ventilar el interior del edificio y no molestar dentro de ese módulo a las abejas. Y como debido a que es una fachada oeste, también hacerle una protección, un tratamiento para la protección solar, y la intención del vuelo de la abeja, que se puede ver mejor en este corte. La intención es generar ese núcleo de circulación vertical que proteja a la abeja del viento y pueda descender para polinizar a lo largo de la ciudad y ascender cuando ya terminen de realizar los procesos de polinización. Y así se empezaría a ver el conjunto de la ciudad, como este mobiliario y estas tipologías empiezan a cambiar el paisaje urbano. En este corte se puede apreciar cómo está ubicado en la avenida central, cómo esas macetas herbáceas empiezan también a funcionar en el paisaje urbano. En este caso también las bancas, los basureros y las fachadas. Como había mencionado, esta es la fachada norte, por lo tanto, esta fachada está destinada solamente a polinizadores que soporten más el impacto del viento. Y esto es un corte en la calle 9, donde se puede apreciar también la fachada oeste del edificio y la conexión con el jardín polinizador, donde también empiezan a vincularse elementos del mobiliario como los postes de luz y también la parte de la ciclovía. Y aquí también un ejemplo de cómo empiezan a interactuar esa parte del mobiliario con las paradas de buses, los basureros, el edificio del fondo y parte de su contexto. Debido a que me estoy insertando en estructuras previamente establecidas, se proponen anclajes para este tipo de estructuras por medio de estructuras también primarias, secundarias y terciarias, y a partir de este punto empezar a hacer las intervenciones a estos edificios. Por lo tanto, su estructura no va a variar en sí. La gestión. Bueno, la gestión iría a cargo principalmente de la Municipalidad de San José, que de acuerdo a su plan municipal 2020-2050 busca establecer relaciones también con las universidades públicas, en este caso la UNE y la UCR, para temas ambientales. Se propone el CINAT, el Centro de Estudios Apícolas Tropicales, para que se encarguen del cuidado y el manejo de todo el tema de las abejas. Se propone también el CATIE para hacer un análisis más profundo del paisaje urbano, y también el funcionamiento de un vivero municipal que permita hacer la siembra y la colocación de todas estas plantas de la ciudad. Además de que, debido a que se están haciendo intervenciones en espacios privados, invitar también a los propietarios a que gestionen estos espacios. El financiamiento iría a cargo del Banco Popular por medio de la gestión ambiental de los ecocréditos y el retorno del proyecto es amplio, como lo había mencionado, de la purificación del aire, la reducción de las enfermedades respiratorias, la reducción de la isla de calor, logra combatir el estrés urbano, aumenta la interacción social y aumenta, para mí lo más importante, la conciencia ambiental. El presupuesto del espacio público desde la parte del umbral hasta la estación polinizadora rondaría los $2,500,000 aproximadamente. La intervención en la fachada rondaría los $250,000 y la estación polinizadora los $213,000. Es importante también mencionar que debido a que estos últimos dos son espacios privados, se busca también beneficiar a los propietarios por medio de la reducción de algunas cuotas, en este caso dos, se proponen reducción de 2 cuotas de los impuestos municipales. Y las conclusiones. Si bien mi proyecto empieza de una problemática específica, se diseñan elementos prototípicos que puedan ser emplazados a lo largo de toda la ciudad o el paisaje urbano, pero se busca que también sea replicable en otras municipalidades del país, y con esto también ayudar al plan de descarbonización que busca el gobierno de Costa Rica para el 2050. Otro tema es el tema de la colonización y la polinización.
y tener claro que el retorno que genera mi proyecto no va a ser inmediato. Es importante también entender que eso es un proceso largo, de mediano y largo plazo, en el cual primero va a consistir la colonización de estas, van a empezar a consistir en la colonización del espacio de estas especies, y posteriormente va a generar ese retorno. El punto de la educación, puedo decir que a manera personal me encontré a lo largo de este proceso de tesis con muchas trabas, principalmente en materia de educación de las personas que no sabían realmente de los beneficios y de la importancia de las abejas. Y considero que si bien mi proyecto busca hacer conciencia y educar a la población, debería ir de la mano con campañas de sensibilización ambiental para hacerle entender a las personas realmente la importancia de esta intervención. Posteriormente, el tema de las partes y el todo, y aquí me retrotraigo un poco a la teoría que había mencionado anteriormente, del conjunto integrado por aquellos elementos que no pueden funcionar separados. Y en este caso lo aplico para las tipologías y para los componentes urbanos. Estos no podrían funcionar como entes aislados en el paisaje si no están relacionados. No podría hacerse una intervención, por ejemplo, de la fachada si su contexto no se lo permite. Entonces, por eso recomiendo, o es importante que todo esto, desde el detalle más pequeño de la trampa de hormigas hasta lo más grande, en este caso la fachada, estén integrados como un todo. Y por último, es una conclusión tal vez más personal que me deja todo este tema de tesis, y es el tema de la arquitectura y los usuarios. Y como arquitectos estamos acostumbrados siempre a pensar y a diseñar y proyectar en la escala humana. Y de hecho muchos arquitectos he leído y he escuchado que mencionan que la arquitectura debe responder única y exclusivamente a necesidades de los humanos. Y en cierta forma mi tesis viene a criticar tal vez un poco eso, porque no puede haber arquitectura para las abejas, porque necesariamente tiene que ser para los humanos. Y puedo decir a manera personal que eso fue cambiar tal vez personalmente ese paradigma de aceptar que la abeja era mi usuario y entender también cómo, cómo ellos ven el espacio y entender y contextualizarlo desde su punto de vista fue tal vez el momento más importante de mi proceso de tesis. Y por último, quisiera cerrar con esta imagen, que es la imagen de mi proyecto, y explicar el nombre de Ciudad Colmena, que en ella busco cómo a manera arquitectónica, a manera urbana, a manera social y en la ciudad, llegar y aspirar a tener tal vez un sistema organizativo como tienen las abejas en sus colmenas. Muchas gracias. Muchas gracias. Como les comentábamos un poco al inicio, estos procesos de presentación resumen una investigación amplia, ¿verdad?, de varios cuatrimestres, y hoy es el resumen de todo este trabajo. Pasamos entonces a comentarios del jurado. Podemos comenzar con Pamela Molina y luego pasamos a Alejandra Brenes para dar el cierre a Antonio Salas y a mí. Listo. Genial. Bueno, Alfredo, primero que todo, mis felicitaciones. Verdaderamente a mí tu proyecto me ha movido un montón porque es el tema que me mueve todos los días y por el cual respiro. Entonces creo que por ese lado la conectividad y el desarrollo que tuvimos fue increíble. Gracias más bien por haberme escogido para participar con vos en este camino. Creo que las conclusiones que tenés son más claras imposible. El tema de escoger a la abeja como tu usuario principal es un tema, digamos, que no debería ser solo de tu proyecto, sino que este modelo que todos deberían de aplicar para sus proyectos. Uno no puede ir contra la naturaleza, o sea, uno tiene que trabajar con la naturaleza, a favor de la naturaleza, porque vea que la naturaleza siempre es abundante en todo sentido, desde que crece una pequeña mata en un adoquín, o sea, siempre ahí va generando una conectividad, biodiversidad, de ahí pertenece, es un pequeño núcleo donde pertenecen un montón de especies, y creo que esto que le estás dando, este protagonismo a la abeja, es lo que hace que tu proyecto alcance otro nivel. El tema de mencionar los corredores biológicos, la conectividad, cómo la fauna se va apropiando y la flora se va apropiando, digamos, de los modelos que estás creando.
no solo, digamos, rescatar hasta el tema del viento, que lo hemos visto igual en todas las revisiones y las presentaciones anteriores, pero es algo que, digamos, es importante que todas las personas aquí, tus compañeros puedan ver, digamos, cómo fuiste desarrollando esto en torno a la abeja. Y por otro lado, que yo ya te lo había mencionado, para mí los hoteles de abejas que tenés, ese pequeño módulo, digamos, es un gran módulo, por más pequeño que sea, es un gran módulo. Y yo voy a seguir insistiendo que eso es algo que tenés que desarrollar, no solo ahora, sino seguir ejecutándolo por la manera en que lo fuiste proponiendo, lo fuiste resolviendo y cómo llegó a, digamos, a este modelo, que inclusive puede ser un prototipo y puede seguir mejorando, pero es una base para poder ir creando estas ciudades donde todo se pueda convertir en un modelo de polinización, un modelo no solo de polinización, sino de dispersión, porque en este caso hablamos de las abejas, pero todo lo que estás proponiendo es para un sinfín de polinizadores, de aves, de dispersores que se vuelven protagonistas en tu proyecto sin que estén mencionados en este caso. Así que por ese lado nada más quería rescatar estos puntos, porque creo que hoy es tu día y hoy es el momento donde tenés que sentirte muy orgulloso de vos mismo por lo que estás alcanzando. A mí este proyecto me encanta y me hace muy feliz el resultado, así que básicamente solo quería resaltar esos puntos y ojalá todos tengan la oportunidad de analizar y ver este proyecto con detenimiento, porque tenés una evolución y un montón de detalles que por esta, digo, obviamente corto tiempo de presentación, a veces como que uno no puede como abarcar todo, pese a que trataste de cubrirlo. Eh, el tema de los referentes de Gilles Clement, de todos estos jardines, digamos, que se han vuelto puntos importantes para destacar. Entonces, por ese lado, nada más quería felicitarte y creo que le cedo la palabra a Ale. Bien, Luciano o Alfredo, yo te digo, siempre te he dicho Luciano desde que nos conocimos en las aulas y después Iván me decía, no, es Alfredo. Así Cualquiera que de los bueno, dos. cualquiera de los dos, para mí seguirá siendo Luciano. Eh, para mí es muy satisfactorio llegar a este punto porque yo creo que de lo que uno más valora como docente es ser testigo del proceso, es visualizar el avance, el aporte, la lucha, la duda, la decisión, la determinación, el susto y todo este proceso que ustedes llevan cuando entran a definir su vida profesional y que creo que todos los que estamos acá vivimos en algún momento. Así que eh, yo, igual que Pamela, quiero agradecerte la posibilidad y la oportunidad que me diste de trabajar con vos este proyecto. Yo también estoy enamorada de este proyecto porque creo que cuando lo conversamos en algún momento en ese primer piso de la Escuela de Arquitectura y vos proponías tus ideas y yo trataba de visualizar el alcance y muchas veces se analiza o se evalúa un proyecto por su escala, por su alcance, por su dimensión, por sus metros cuadrados y, y cuando uno se preocupa más por este manejo del detalle, de lo constructivo, de la ejecución, de dominar hasta el último punto del diseño, sabe que no es necesario tener muchos metros cuadrados para encontrar una propuesta de una gran complejidad. Yo me metí en este acompañarte sin saber mucho de la vida de las abejas, como sí le pasa a Pamela, y también aprendí muchísimo y por esta razón también le tengo mucho cariño a tu proyecto, pero creo que lo que más valoro de esta experiencia es ver justamente cómo sos coherente con esta búsqueda que te planteaste desde el inicio, ¿verdad? Vos hablabas de la coexistencia y ahora estaba tratando de resumir tu proyecto y buscaba dentro de mis notas de las revisiones que hemos tenido justamente la coexistencia es lo que creo que es más valioso dentro de tu proyecto. Hablemos de las abejas, sí, pero creo que esto debe comunicarse en función de muchas cosas que vivimos en este momento y que nos cuestionan precisamente por la situación que estamos viviendo a nivel mundial.
Hemos creído que como seres humanos dominamos el entorno y que somos colonizadores de los espacios, y creo que tenemos que entender que si no coexistimos, no volvemos otra vez al sistema que nos regía hace muchos años, es difícil que encontremos el balance que tanto necesitamos. En los últimos años hemos visto proyectos para poder favorecer producciones en animales como las vacas, para poder trabajar de una mejor manera con caballos, con mascotas, con perros, y entender como un usuario importante es precisamente darle valor al ejercicio profesional, contemplando todos los involucrados, todos los sujetos involucrados dentro de un espacio. Esto da muestra de mucha sensibilidad de tu parte, esto da muestra de tu profesionalismo, esto da muestra de ese nivel de compromiso que tenés con lo que haces y cómo amás lo que haces. Y creo que parte de estas características es justamente ese nivel de precisión al que llegaste, o sea, estás apoyándote en datos, en una investigación que probablemente no conocías tanto, que no sabías mucho del tema, y estás logrando definir un proyecto con un alcance que realmente he visto muy poco dentro de la escuela con estos años de estar acompañando proyectos de tesis. Lograr definir un proyecto de arquitectura que a la vez puede ser un proyecto de diseño de mobiliario, de diseño de producto, con este nivel de definición de detalles constructivo, de todas las partes involucradas, creo que esto da fe de tu calidad como profesional. Así que bueno, también es reconocerle a tus profesores y a la escuela el esfuerzo de haber encontrado ese espacio donde vos te sintieras bien trabajando y que pudieras desarrollar un proyecto de este nivel de calidad, y no solamente a nivel de diseño, sino que estás involucrándote en la gestión verdadera de un proyecto que ojalá sea difundido, que ojalá sea compartido y que ojalá sea replicado en otras instituciones. Yo creo que es importante que esto se comparta con los estudiantes, con los profesionales, con instituciones. Muchas felicidades, Luciano. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Toño. Ok, buenos días. Felicidades, Alfredo. O sea, realmente un proyecto excelente. Un grato, o sea, momento, o sea, un grato cuatri haber estado contigo, haberte acompañado. O sea, es un orgullo ver lo que has hecho. La exposición fue perfecta, el tiempo, no sé, creo que te pasaste unos minutos, el discurso muy bien hilado. Yo creo que en la privada que estuvimos los cuatro profesores y profesoras, eh, fue buena, fue muy buena, diría que casi excelente, o digamos excelente, esta fue mejor. O sea, creo que te superaste a ti mismo, hiciste más, colocaste más información, hiciste otras gráficas, tomaste las acotaciones que te dimos, que es una cosa que me gustó de ti, que escuchas al profesor y las profesoras, pero también defiendes tus ideas, ¿no? O sea, en algunos momentos tú decías que querías que fuese así y lo justificabas, y eso me gusta, ¿no? Me gusta cuando un estudiante lo reta a uno, porque es un reto de discursos, de ideas, de planteamientos y no de caprichos, ¿no? Bueno, la gráfica muy buena, o sea, toda la estética que tienes, toda muy homogénea, muy limpia, o sea, no veo que nada desentone. Tienes una capacidad de trabajo bárbara, o sea, no paraste, o sea, siempre estás trayendo cosas a las revisiones, y bueno, de la privada acá también vemos cambios y mejoras. Eh, y eres un estudiante también que lo hace a uno investigar y bueno, como dijo Alejandra, aprender mucho, ¿no? Que eso también se agradece en la academia. Cuando un estudiante te hace preguntas o te hace cuestionamientos o cosas que uno no sabe y tiene que investigar, y uno aprende muchísimo contigo. Y lo último que mencionó también Alejandra, me impresiona el tema multiescalar, ¿no? Cómo manejas la escala urbana, lo grande, el plan de todo, o sea, el área metropolitana de San José, y después terminas con la trampa de hormigas, ¿no? O sea, realmente manejas todas las escalas de diseño, y eso es súper aplaudible, y te felicito por eso, porque eso te da unas herramientas y una disposición a nivel profesional que te puedas adaptar a distintos ámbitos, ¿no? Puedes diseñar distintas cosas. Al final el diseño
es diseño todo, pero el tema de la escala a veces se hace difícil para algunas personas y tú lo manejas muy bien. Y nada, te felicito. Felicidades por el proyecto. Gracias, profe. Muchas gracias. Ahora que estamos jugando con el alter ego de Alfredo y Luciano, cuando Alfredo duerme, Luciano trabaja, ¿verdad? Entonces, esa es la explicación de por qué tanto trabajo. Eh, no, muy bien, digamos, realmente te lo decíamos en la privada y no, bueno, no esperábamos menos para la pública, que realmente terminaste tu proceso de una excelente forma y de la tesis se pueden sacar también algunas reflexiones importantes. Yo creo que una de las cosas más importantes que nos recuerda de tu tesis es este entendimiento de la ciudad como una multiplicidad de sistemas, ¿verdad? Estos entornos dinámicos y vivos. Yo creo que tradicionalmente el urbanismo como que se ve agarrado solo como con una pequeña partecita de lo que es digamos, realmente lo que uno tenía que haber atacado. De hecho, ahora hay, digamos, este concepto hasta de landscape urbanism, además, que realmente retoma el paisajismo como esta pieza clave del urbanismo, porque naturalmente el paisaje retomaba los efectos climáticos, los efectos, digamos, naturales, lo de la fauna, o sea, todos los elementos que estaban vivos alrededor del ser humano. Y creo que lo importante es que esta tesis nos recuerda que la ciudad y la naturaleza no son conceptos antagónicos, ¿verdad? Que eso es esencial. ¿Y cuál es esta nueva ciudad que estamos planteando? Luego, me parece que tu metodología, sigo diciendo que dentro del discurso hay una serie de críticas al sistema tradicional que tu proyecto genera y que me parece bien como resaltarlas. Por ejemplo, tradicionalmente las afectaciones de la ciudad se ven como estratégicas, de una escala macro, como alguien tiene una línea y vos lo atacás de una manera más táctica, desde el pequeño detalle para arriba. Entonces, es una manera muy diferente de atacar la ciudad que es súper efectiva, ¿verdad? Es como, primero, replicable, pero este elemento como que realmente nace del lugar específico y se va proliferando, casi como un elemento, tomando lo mejor de ahorita de la situación, como un virus, ¿verdad? Pero de una manera positiva, en el sentido que va colonizando y se va propagando positivamente a nivel de la ciudad. También esta tesis nos recuerda que arquitectura es mucho más que edificios, ¿verdad? Y eso yo lo reitero, yo lo he dicho en un par de tesis porque creo que tenemos que entenderlo y recuperarlo. La arquitectura no se trata de hacer solo edificios, hay mil componentes que podemos dedicarnos, es importante darle el rol que cada uno tiene y el valor que cada uno tiene dentro de la ciudad. En la tesis anterior, una señora Carol, que era representante de un colectivo nacional a nivel de ciclismo, decía que una de las fallas que ella le veía al arquitecto era que no contemplaba esta relación entre el ser humano y la naturaleza, o el ser humano y los animales, decía ella exactamente. Digamos que decía que ella no podía entender cómo el arquitecto no podía relacionar esos dos contextos. Y decía que, por ejemplo, en el momento que hay una vuelta a la pirámide de movilidad, por ejemplo, lo que vemos en su caso con el tema enfoque en el peatón, enfoque en la bicicleta, automáticamente vemos florecer esos sistemas, digamos, naturales. Lo vemos un poquito ahorita con la situación en la que estamos, ¿verdad? Cuando apenas hay restricción vehicular, ¡pum!, empiezan a salir, ¿verdad? Todos los otros habitantes del entorno en el que estamos y el poder convivir los dos, yo creo que es esencial. Entonces, el hecho de que la tesis, ¿verdad?, retome primero el rol de la abeja, que creo que no entendemos, la mayoría de las personas todavía no ven esta relevancia que tiene para la sobrevivencia de todos, pero además como un indicador de la salud ambiental de un contexto, digamos, habitable, ¿verdad? La presencia de las abejas y todo esto también significa el nivel o calidad que tenemos. Creo que como ya te lo han dicho los compañeros y compañeros anteriores, tu tesis podría ser vista como urbanismo, podría ser vista como paisajismo, como diseño de objetos, mobiliario, arquitectura, o sea, tenés un dominio de diferentes áreas de la profesión y, muy importante, de las diferentes escalas de la profesión. ¿Verdad? Tu proyecto lo podemos ver a unos 10.000 o lo podemos ver a 1:1 y se defiende, ¿verdad? Como decía Pamela ahorita, cuando vemos el hotel de abejas a 1:1 o vemos el mapa de la ciudad, tu proyecto se defiende a cualquiera de estas escalas. Y es una competencia que no es tan fácil, ¿verdad? Cuesta mucho brincar de escalas y mantener una coherencia y creo que lo maneja muy bien. Lo otro es que tenés una muy buena narrativa, ¿verdad? Ese storytelling de cómo contás tu proyecto es muy claro, pero además tenés un excelente recurso gráfico. No es esta gráfica dura, ¿verdad? Como de plano constructivo, es una gráfica que comunica lo técnico de una manera, digamos, muy profunda, pero también lo espacial, el diagrama. Entonces yo creo que tenés un gran aliado entre tu capacidad expositiva y tu capacidad gráfica. Me parece
digamos que este dominio de lo técnico, ¿verdad? Es algo como que hay que ver. Digo técnico desde el manejo de la abeja, técnico de las plantas, técnico desde los sistemas de anclaje estructurales. Te fue muy bien en el comité técnico, para los que están acá, ¿verdad? Que tal vez no conocían eso, cuando un estudiante de arquitectura se presenta a la pública, tiene no solo que haber aprobado una defensa privada ante un comité de tesis, sino un comité técnico, estructural y técnico ambiental. Te fue muy bien, ¿verdad? En estos aspectos, y lo que me gusta es que lo hiciste, digamos, presentando una manera alterna de verlo, ¿verdad? No era como la parte bioclimática básica, sino, ok, la parte ambiental macro, no solo era un cimiento de un edificio, sino esto. Entonces, de alguna manera, como que hay esta propuesta tuya hacia la universidad de una manera también más amplia de ver las cosas. Creo que está claro este rol, ¿verdad? De esta retribución que tu proyecto trae al contexto general de este impacto social y sostenibilidad están más que claros. Me parece que, como decían ahorita, estos proyectos deberíamos de ver cómo presentarlos, ¿verdad? De cómo presentarlos a gobiernos locales, hacer un articulito, llevarlo a otro lado y pensar muy bien en estos incentivos para promover del cómo, tal vez desde la parte de un ciudadano privado, cómo podemos sumarnos a un esfuerzo dentro del espacio público. Porque, digamos, lo interesante que también vemos en una imagen como esta es que tenemos el trabajo del espacio público, pero el edificio, digamos, de propiedad privada interactuando. Entonces yo creo que digamos, esta visión tuya a futuro está mucho en este desarrollo público-privado y cómo poder entender todas las partes, el beneficio mutuo que tenemos. Me parece igual que te decían ahorita, hay un montón de emprendimientos que de una vez nacen de tu tesis para darte ahí un apoyo económico. Yo creo que ahí hay un montón de oportunidades de negocio saliendo de acá y sin duda una responsabilidad de una publicación. Yo creo que tenemos que ver cómo publicamos un poquito tu proyecto para moverlo, pero en general muy robusta la presentación, muy serio tu proceso y de un excelente resultado y defensa hoy. Muy feliz de haberte acompañado en este proceso y de haberte conocido más a fondo a través de tu tesis. Muchas gracias. Gracias, profe. Abrimos en este momento, si alguno de los presentes quiere hacernos algún comentario sobre la tesis, felicitaciones, etcétera, este sería un buen momento para hacerlo. Aquí tenemos ahorita 23 participantes. Si alguno quiere hacernos algún comentario. Hola, ¿me escuchan bien? Es Catherine. ¿Escuchamos? Ajá, perfecto. Todo bien. Hola, Catherine. Nada, quería felicitar a Alfred, que creo que aquí estamos varios que lo agarramos desde Taller 13. Y nada, qué chido ver lo fiel y sincero que fue él en el proceso y supo cuándo tenía que retroceder y supo cuándo echarle para adelante con todo. Y creo que, no sé, qué rico ver este producto final. Creo que todos ya teníamos como una mini idea de qué iba a salir, pero nadie se esperaba esto tan chiva, la verdad. Entonces, Alfred, felicidades, qué rico, se acabó. Gracias, Kat. Y súper chiva también como las diferentes escalas que hay, o sea, como que se puede hacer es tan tangible el proyecto, entonces es muy chiva también, o sea, como que es un proyecto que como dicen los profes, usted lo puede hacer, o sea, qué mejor momento que este, entonces muy cool, felicidades. Gracias. Un abrazo, sí. ¿Algún otro comentario? Profe, hola. Hola. Bueno, Alfred sabe como lo mucho que yo lo quiero y lo orgullosa que estoy de él y no quiero ponerme a llorar, pero bueno, nosotros nos hemos apoyado demasiado durante este proceso y literal nos hemos escrito todos los días desde que empezó el proceso y pues estoy súper orgullosa, yo sabía que los ibas a lograr y increíble, felicidades, amigo. Hay una buena colaboración entre May y Alfredo en los dos proyectazos, ¿verdad? Yo creo que cuando lo vimos en Diseño 13 era un proyecto bien interesante, pero definitivamente superó las expectativas del alcance, ¿verdad? Que le veíamos también. Entonces, como digo, yo he aprendido montones de este proceso. Y como hablábamos, cuando uno está en una buena tesis, a uno se le olvida que es un estudiante defendiendo un tema académico, más bien está uno como asistiendo a una conferencia de un especialista, ¿verdad? Que yo creo que es el tema, entonces uno se sienta y uno le pone atención para aprender. Y es algo muy tuanis.